Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, día viernes, la última clase del semestre. Entonces, con esto vamos a dar término al curso. En cuanto a las clases, al final voy a hablar un poco de las distintas consultas que tengan acerca de el término del semestre, los ejercicios o cualquier otra duda que tengan para que podamos conversar sobre eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora último en el curso? Estamos viendo sistemas continuos. ¿Ya? Entonces, sistemas continuos simplemente extendemos lo que habíamos visto en sistemas de varios grados de libertad. Obviamente ahí tenemos el sistema completo o la estructura, la discretizamos en ciertos variables que nos definen cómo se desplaza la estructura completa a partir de estos grados de libertad o variables que describen el desplazamiento. ¿Ya? En el sistema continuo, la diferencia principal es que ya no son ciertos puntos que me definen cómo se desplaza la estructura completa, sino que ahora necesito es una función que es variable de la posición donde yo esté midiendo y voy a tener un desplazamiento que es continuo sobre toda la estructura. ¿Ya? Y este desplazamiento es variable de la posición donde estoy midiendo y del tiempo. ¿Ya? Entonces tiene esas dos variables. Y lo que hacíamos, como vimos en la clase anterior, ejemplo de esto era una viga en el cual nosotros tenemos que, si está sometida a una carga dinámica o a un desplazamiento y se deja vibrar libremente, nosotros vamos a ver que hay una cierta forma que toma la viga y vibra en esa forma durante un tiempo. Si tiene disipación, va a ir disipando energía a medida de cada uno de esos ciclos hasta que llegue a reposo. Si está sin amortiguamiento, vamos a ver que vibra libremente, continuamente en el tiempo. ¿Ya? Y depende de si tiene cargas forzantes o no, cómo va a actuar eso. Y vimos el ejemplo más simple que podíamos tomar. Un punto importante es, que siempre es importante recordar, que nosotros asumimos que nuestro sistema, el material es homogéneo, es isotrópico y es lineal y elástico. ¿Ya? Satisface la ley de Hooke. Y esto es necesario, ¿por qué? Porque nuestra respuesta la vamos a tratar de resolver a través de una superposición modal. ¿Ya? Y para poder hacer una superposición modal necesitamos que nuestro material sea lineal y elástico. ¿Ya? Y por lo tanto necesitamos estas suposiciones para lograr hacer nuestra combinación. Entonces tenemos la vibración longitudinal de una barra, que era el caso más simple, una barra que está siendo excitada axialmente, y por lo tanto encontramos primero, y es lo que vamos a ir haciendo en cada uno de nuestros problemas que nos vayamos a enfrentar con sistemas continuos, es encontrar cuál es la ecuación de equilibrio o la ecuación de equilibrio dinámico, es decir, la ecuación de movimiento del sistema. Entonces, nuestra ecuación de movimiento, a partir de sumatoria de todas las fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales, que tiene que ser igual a cero, derivamos nuestra ecuación de movimiento. Entonces, teníamos la sumatoria, las fuerzas inerciales, que es la masa por la aceleración de esta porción infinitesimal de viga, de una lonja del elemento axial, y a partir de eso podíamos derivar nuestra ecuación de movimiento. Y después lo único que quedaba era cómo podíamos representar la fuerza interna en función del desplazamiento. Y ahí íbamos a mecánica de sólidos, donde podíamos representar que la fuerza es igual a A por E por el desplazamiento, la derivada del desplazamiento con respecto a la posición. Y finalmente, definíamos nuestra ecuación de movimiento, ¿verdad? Todo en función del desplazamiento, que es variable de la posición y del tiempo. Y lo único que teníamos que hacer o suponer era que si nuestra área y módulo de elasticidad es constante, podemos sacar esto y nos queda la segunda derivada del desplazamiento con respecto a la posición, ya al cuadrado. Y a partir de eso podíamos
suponer nuestra solución a partir de una separación de variables, phi de x y q de t, es decir, separamos nuestras variables en una función de forma que nos dice cómo se va a estar deformando la viga a medida que ésta está sometida a la carga dinámica o al movimiento libre, y el Qt nos va a decir cuál es la amplificación de esas formas de vibrar en cada instante de tiempo. Entonces tenemos uno la forma y el valor o la función de al lado es la amplificación que tiene esa forma en cada instante de tiempo. ¿Una duda o consulta hasta acá? Perfecto. Entonces, lo que hacíamos una vez que lográbamos separar esto en dos funciones, podíamos separar en el lado izquierdo todo lo que está en función de la posición y en el lado derecho todo lo que está en función del tiempo. Y con lo cual, un lado es constante para el otro lado de la función. Y eso quiere decir que podemos resolver independientemente cada una de las ecuaciones diferenciales. Entonces logramos separar nuestro problema en dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y que las dos tienen formas muy parecidas a seno de, en un caso, era nuestra variable W partido en C, con C es la velocidad de propagación de onda, que la habíamos definido anteriormente, que es la raíz cuadrada de AE partido por la densidad. Y esto nos indica la velocidad en que viaja la onda en nuestro sistema. Y después, al resolver esto, teníamos que las dos eran constantes y íbamos a determinar esta constante menos omega partido en c al cuadrado con omega desconocido. No sabemos cuánto es, pero definimos omega de forma tal de que nos quedaba nuestra ecuación de movimiento, que nosotros sabíamos que es la aceleración, ¿verdad? Más la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento es igual a 0. Y esa solución es en vibraciones libres A seno omega de t más B coseno omega n de t. Con omega la frecuencia de vibrar del sistema. Y ahora teníamos que determinar cuánto vale ese omega. Y en el otro caso de la función de forma es C seno de omega partido en C de X. Y aquí tenemos la velocidad con que esto se propaga y al tener la división de X partido en C llevamos a un tiempo, es decir, en qué posición, si yo estoy en una posición dada, cómo va viajando la onda a lo largo de ese punto, o cómo va viajando esa onda o ese conjunto de ondas con esa frecuencia a lo largo en ese punto, ¿ya? Y C coseno de omega partido en C de X. Y lo que hacíamos para poder encontrar las variables C1, C2 y cuánto vale omega, se tienen que determinar las condiciones de borde, ¿ya? Porque tenemos para el Q de T, el A y el B son las condiciones iniciales del problema que tienen que ver con desplazamiento inicial y velocidad inicial, mientras que las otras constantes las vamos a determinar a partir de las condiciones de borde. Está, es decir, empotrado, está libre, está aplicándose alguna fuerza o algún desplazamiento dado en un extremo, y a partir de eso íbamos a encontrar, y también eso, de las condiciones de borde, nos van a determinar adicionalmente cómo es la frecuencia natural del sistema, o cuáles son las frecuencias naturales, porque esto va a tener infinito número de frecuencias naturales. Entonces teníamos nuestras condiciones de borde, y lo que hacíamos era probar esto con un ejemplo simple, empotrado libre, y es como si nosotros estiramos la barra, la soltamos, y esta vibra libremente, y tenemos que analizar cómo es ese comportamiento de la viga libre a lo largo del tiempo. Y, por supuesto, aplicábamos las condiciones iniciales, las condiciones de borde que teníamos en este lado es empotrado, por lo tanto el desplazamiento es igual a 0, y eso nos llevaba a que C2 era igual a 0, y después teníamos que en el extremo libre no había tensión, por lo tanto lo que tenemos es que la variación o la deformación unitaria tiene que ser igual a 0, y eso nos determina que la derivada del desplazamiento con respecto a la posición tiene que ser igual a 0, y eso nos llevaba a dos posibles soluciones. C1 es igual a 0,
y obviamente si C1 es igual a 0 es la solución trivial porque no hay desplazamiento, porque tendríamos esto es completamente 0, es decir, la forma modal es 0, lo cual indica que no hay desplazamiento, lo cual no queremos. Y la otra es que el coseno de omega partido en C por L sea igual a 0. ¿Esto qué significa? Que la única forma que esto sea igual a 0 es que el coseno esté evaluado o que lo que está adentro, que se va a evaluar el coseno, sea pi, sea pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y números impares de pi medios, ¿ya? Eso nos lleva a que podemos determinar que las frecuencias naturales que tiene este sistema son infinitos porque es de n igual a 1, haciendo esto los impares, ¿verdad? Y nos queda que las frecuencias naturales son 2n menos 1 de pi por c partido por 2l. ¿ya? Y esas van a ser las frecuencias naturales. Por lo tanto, la frecuencia natural del sistema va a depender del largo y va a depender de c. ¿Qué dependía c? Dependía de un poco de las propiedades que tiene nuestro material y nuestra sección, es decir, del módulo de elasticidad y del área, y adicionalmente de la densidad, que es otro punto que es importante. Estas ecuaciones que se ven acá es lo que se llama la ecuación de onda también, porque determina cómo viaja una onda en un medio unidimensional. Después esto lo vamos a volver a ver el próximo semestre cuando analicemos cómo responde un suelo, ¿verdad? Representado por una onda que viaja unidireccionalmente. Vamos a asumir esto para nuestro suelo y vamos a representar cómo es el comportamiento del suelo a partir de un material unidimensional, pero vamos a ver que en ese caso no estamos viendo la onda viajar axialmente, sino vamos a estar viendo la onda viajando como corte. Y vamos a analizar eso en el próximo semestre. Ahora, una vez que yo encuentro ya la frecuencia natural, tengo mi función de forma, que me indica que es el seno de omega n partido en c por x, lo que tengo que hacer para reconstruir cuál es el desplazamiento que va a tener la estructura axial, va a ser la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, de todas las formas modales, de la multiplicación de an por seno omega n de t más b por coseno omega n de t, es decir, la amplificación que tiene la forma modal n en el instante de tiempo t, multiplicado por el seno de omega n partido en c por x, que es decir, la forma en que se está moviendo la estructura y cuánto es su amplificación en ese instante de tiempo. Ya siempre tengo que reconstruirlo a partir de esto. Y obviamente en ingeniería voy a tener que determinar cuántas formas modales voy a ocupar y voy a truncar el sistema, ¿ya? Porque no voy a poder hacer una suma infinito a menos que lo que yo obtenga es una serie convergente, ¿ya? Que converja, una serie infinita que tenga convergencia. Y hasta ahí vimos en la clase anterior. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver un caso un poco más interesante que ya empezamos a ver la clase anterior rápidamente, en el cual tenemos es una viga de Bernoulli. ¿Alguna consulta o duda de lo que vimos hasta el elemento axial? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a encontrar cuál es la respuesta en vibraciones, ¿verdad? De nuestro elemento de viga, que este es mucho más interesante porque representa un puente, puede representar una pasarela, puede representar cualquier tipo de estructura, ¿verdad? Que está apoyada en dos extremos y vibra, y es el caso más común que nosotros usamos para sistemas continuos, es ver cómo va a ser el sistema de vibración o una losa representada por que sea lo suficientemente larga para que uno la pueda analizar como franja, ¿ya? Y va a ver cuál es el tipo de representación que va a tener en vibración. Obviamente siempre en estructuras más complejas como losa, vamos a hacer este análisis en 2D, ¿ya?
en planta. Tenemos 2 dimensiones y dependiendo de la geometría, cómo esto va a vibrar. Típicamente esto es para puentes, pasarelas, y es el elemento que sostiene el deck o la carpeta que se llama, que es la losa que se apoya sobre las vigas. Entonces estos elementos son los que tienden a ser, y por qué es importante esto, porque al ser largos y esbeltos, tienden a tener una flexibilidad mayor, por lo tanto, sus frecuencias naturales de vibración, ¿verdad?, son bajas, es decir, tienen un periodo un poco más alto de lo común, no son tan rígidas y por lo tanto pueden llegar a ser perceptibles por las personas y puede haber problemas de serviciabilidad. Entonces tenemos que analizar cuál debería ser la rigidez o cómo deberíamos modificar las propiedades de nuestra viga de forma tal de que en servicio sea mucho más cómodo el uso de este tipo de estructura. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en nuestro sistema haciendo una franja infinitesimal de largo, ¿verdad? Un delta X, y tenemos las cargas y las variaciones de carga al otro lado, tenemos las fuerzas aplicadas al sistema por el delta de X, porque es una fuerza distribuida, por lo tanto tenemos que tener nuestra fuerza distribuida por la fracción de largo, y con eso encontramos la fuerza total, y tenemos nuestras fuerzas inerciales que están siendo y que actúan en sentido contrario al desplazamiento. Asumimos que esto se está moviendo hacia arriba, y por lo tanto al hacer la sumatoria de fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales y de equilibrio dinámico, tenemos que nuestro sistema va a terminar siendo, nosotros tenemos que nuestra fuerza inercial es la densidad por la aceleración que está sufriendo esta porción de viga, ¿verdad? Podemos eliminar ciertos términos y nos queda nuestra ecuación de movimiento, que va a ser la fuerzas inerciales, que es densidad por la aceleración, igual a la derivada del corte, más las cargas distribuidas aplicadas sobre nuestro elemento, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Ver cómo podemos escribir el corte en función del desplazamiento vertical. Y para esto vamos a usar la otra ecuación de equilibrio que podemos determinar, que es la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0 si incluimos todas las fuerzas actuando sobre el sistema, incluyendo las fuerzas inerciales de nuestro sistema. Por lo tanto, podemos hacer sumatoria de momentos en el extremo y vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a este punto. Por lo tanto, vamos a tener el brazo por la fuerza aplicada, vamos a tener este brazo por la fuerza inercial, vamos a tener este brazo por el corte, más la variación de corte, y vamos a tener la suma del momento que está siendo aplicada en nuestro sistema. ¿Qué va a pasar? Van a haber términos que van a ser delta X por delta X, es decir, delta X al cuadrado. Al ser una fracción bastante infinitesimal, la variación de momento va a poder ser despreciada. Va a ser igual a 0, igual a 0, igual a 0, todos los términos que estén multiplicados por delta X al cuadrado lo vamos a poder despreciar. Y lo que llegamos es simplemente algo que ya conocíamos, que la derivada del momento es el corte. Y la derivada del corte, si estamos en un sistema estático, es decir, aquí lo encontramos, si el sistema fuera estático, que vamos a encontrar la derivada del corte. Si no hubiera aceleración, es decir, el sistema es estático, la derivada del corte es la carga distribuida, que es algo que nosotros ya sabíamos. Entonces, ahora logré dejar esto en función del momento, y ahora qué tengo que hacer es escribir el momento en función de nuestra deformación vertical. Es decir, tengo que lograr ahora representar el momento en función, o escribirlo en función del desplazamiento. Y nosotros sabemos esto que se puede porque es EI por la curvatura nos da el momento. Pero ¿de dónde viene eso? Eso viene que nosotros, si tenemos una sección transversal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una sección transversal, ¿verdad? Y tengo mi posición I, yo puedo calcular cuánto es la tensión, si esto solo lo divido en franjas, ¿verdad? Puedo encontrar cuál es la tensión
por el brazo de palanca. Voy a encontrar un momento y puedo hacer una integral a lo largo de toda esa altura y voy a poder decir que mi momento es la integral de área de I por sigma de X por D de A, que es el delta de área porque yo estoy integrando esto, ¿verdad? Entonces ahora es ¿cuánto vale sigma? Sigma es la tensión que hay en esto y la tensión que hay en este punto va a estar representada, si esta es como rota la sección, yo voy a poder decir que mi deformación es lineal a lo largo de la sección, por lo tanto yo voy a poder determinar que la deformación que está ocurriendo acá arriba, ¿verdad? Voy a tener que la tensión es E por la deformación unitaria que sufre esta sección de área, ¿ya? Entonces tengo tensión, es E por la deformada unitaria, y mi deformada unitaria es simplemente du a dx. Ahora, ¿cuánto vale el desplazamiento? Yo sé que el desplazamiento horizontal, ahora yo estoy viendo, este U es el desplazamiento horizontal que ocurre en la dirección de la sección transversal, cuánto se desplaza. Y obviamente, si yo tengo un giro que ocurre acá, ¿y cuánto vale el giro? Es la derivada del desplazamiento vertical, esto es de mecánica de sólidos, ¿verdad? Yo tengo que el giro que se produce en esto es simplemente dB a dx. Y ahora yo puedo decir brazo de palanca, es decir, brazo, la distancia, por el giro, me va a decir cuánto es este desplazamiento. Finalmente es la altura por I, la altura I por el seno de ese giro, me va a dar el valor de cuánto se movió horizontalmente. En pequeñas deformaciones, simplemente el giro, el seno del giro es igual al giro, y por lo tanto me queda dB a dx aproximadamente en nuestro sistema. Y finalmente, du a dx me queda menos I por la segunda derivada del desplazamiento vertical con respecto a x al cuadrado, d de x al cuadrado. Entonces me queda la segunda derivada del desplazamiento vertical multiplicado por I, y después al hacer la integral acá, me va a quedar I al cuadrado por la integral de área, ¿verdad? Y esto simplemente lo que voy a obtener, porque esto va a ser constante para toda la altura, por eso puede salir para afuera de la integral de área, y esto es la inercia, ¿verdad? Para la sección con respecto a este eje. Entonces me queda finalmente EI por la segunda derivada del desplazamiento vertical con respecto a la posición, ¿ya? Y esto es la curvatura que tiene la sección. ¿Alguna duda? Fui rápido, pero esto es algo que ustedes tienen que haber visto, pero siempre es bueno recordar, en mecánica de sólidos. ¿Alguna duda o consulta sobre esto? Genial. Entonces, al tener mi momento ya escrito, puedo reemplazarlo y ahora tengo mi ecuación de movimiento ya descrita en función del desplazamiento vertical, que era lo que yo quería. Tengo una función, una ecuación continua con la función de desplazamiento en función de la posición y en función del tiempo, ¿ya? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tratar de resolver esto. ¿Cuál es mi primer problema? Que L y I están dentro de esta integral, de esta segunda integral, de esta segunda derivada, ¿verdad? Y que tengo que lograr sacar porque si no mi problema se complejiza aún más. Por lo tanto, por ahora vamos a asumir la densidad constante y el EI constante. Por lo tanto, puedo sacar esto fuera y me queda simplemente la densidad por la segunda derivada del desplazamiento vertical con respecto al tiempo, al cuadrado, más EI por la cuarta derivada del desplazamiento vertical con respecto a la posición a la cuarta. Y
si asumimos que no hay cargas distribuidas en este sistema, para partir con algo más simple, asumimos esto igual a 0 y aquí tenemos nuestra ecuación de movimiento para el sistema y que tenemos que tratar de resolver. De nuevo, vamos a tratar de dividir esto en dos funciones. Una que nos represente cómo es la forma que se está deformando la viga y la segunda, cuál es su amplificación en el tiempo en cada instante. Entonces vamos a asumir, igual que hicimos antes, una representación a partir de dos funciones. Phi de x, la forma en que se está deformando, y q de t, cuánto es su amplificación en el tiempo. Al tener esto, podemos hacer separación de variables, es decir, lo que está acá derivado con respecto al tiempo al cuadrado, me va a salir el phi de x fuera, y en este caso me va a salir el q de t fuera, y voy a poder ahora escribir esto separado. Esto está esto que tenemos acá era simplemente la segunda derivada de la posición del desplazamiento vertical con respecto al tiempo, y esto era la combinación de la cuarta derivada del desplazamiento vertical con respecto a la posición. Ahora, si logré separar eso, voy a lograr pasar esto, pasa al otro lado, paso dividiendo el QT hacia acá y el phi de x hacia ese lado, y por lo tanto tengo el lado izquierdo es todo función de la posición y el lado derecho es todo función del tiempo. Por lo tanto, esto es una constante para este lado de la ecuación y esto es una constante para este lado de la ecuación, ¿ya? Entonces tenemos independientemente cada una de esas ecuaciones diferenciales. Y vamos a determinar, igual que hicimos antes, la velocidad de propagación de onda es simplemente la raíz cuadrada de EI partido por la densidad. Es decir, esta constante que está acá, asumiendo sigma, la densidad también constante, vamos a tener que esto es igual a 1 partido por c al cuadrado. Y esto nos va a permitir generar nuevamente nuestra constante, escribirla de la forma menos omega partido en c al cuadrado, ¿ya? Igual que hicimos antes, presentamos esta como nuestra solución y con eso tenemos ahora dos ecuaciones diferenciales. Una de segundo orden que ya conocemos, que es la aceleración más la frecuencia natural al cuadrado por el desplazamiento es igual a 0, ¿ya? Y esta es la ecuación de movimiento de un sistema en vibraciones libres. Mientras que la segunda nos va a quedar un poquito más compleja, porque ya no es la derivada, la segunda derivada, sino es la cuarta derivada con respecto a phi de x menos omega al cuadrado partido por c al cuadrado por phi de x, que es la forma igual a 0. Entonces, esta sabemos su solución. Su solución es a seno omega de t más b coseno omega de t. Por lo tanto, estamos listos en cuanto a esto. Ahora, phi de x igual a cuánto. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan que a principio de semestre, cuando empezamos a ver ecuaciones diferenciales, lo que dijimos, tratemos una solución de la forma A por E por S de t? En este caso, vamos a decir A por E de S como nuestra posible solución. Entonces tenemos A de S de X, que es lo que presentamos acá. Y si derivamos esto 4 veces, nos va a quedar, y lo reemplazamos dentro, aquí estoy reemplazando dentro de mi ecuación, que ya conocíamos, que era simplemente la cuarta derivada de phi de x con respecto a la posición, y en este caso ya no es necesario mantener la derivada parcial. Estamos en función solo, en función w al cuadrado partido por c al cuadrado por phi de x.
igual a